El marido le confiesa su doble vida. Él está casado con otra mujer y ha vivido en una mentira. Ella queda destrozada. Pero lo que él no esperaba es que ella también guardaba un secreto que cambia todo. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. La tarde caía con un manto de sombras en San Lorenzo, un pequeño pueblo costero de Ecuador, cuando una llamada de emergencia activó el timbre en la estación de bomberos. Alejandro, con su equipo listo, se puso en marcha sin dudarlo. Era un bombero experimentado a sus 30 años, comprometido con su labor y conocido en la comunidad por su valentía. Esta vez, el incendio había iniciado en un galpón abandonado cerca de las afueras del pueblo, un lugar donde nadie solía entrar. Al llegar, la escena era caótica. El galpón estaba envuelto en llamas, y la estructura crujía, amenazando con desplomarse. Alejandro lideró a su equipo mientras evaluaban la situación, asegurándose de que no hubiera nadie dentro. Pero un detalle inesperado cambió todo. «¡Hay alguien ahí adentro!», gritó uno de los vecinos. Alejandro no dudó. Con una mano se ajustó el casco y, esquivando escombros y llamas, se adentró en el galpón. Entre el humo, vislumbró la silueta de una joven en el suelo, inmóvil, con el rostro cubierto de hollín. Era Sandra, una chica de 18 años a la que Alejandro había visto en el pueblo pero a quien nunca había hablado. Ella había entrado al galpón, movida por una curiosidad infantil y la rebeldía que a veces la alejaba de los límites impuestos por sus padres. Con rapidez, Alejandro la levantó, rodeándola con sus brazos para protegerla del calor abrasador. «Tranquila, estás a salvo. Voy a sacarte de aquí», susurró, tratando de calmarla a pesar de la prisa. Sandra, aunque apenas consciente, abrió los ojos y se encontró con la mirada de Alejandro. En medio del humo y el caos, esos ojos oscuros que la observaban con determinación le brindaron una seguridad desconocida. Al salir del galpón, Alejandro la llevó hasta una ambulancia donde los paramédicos se apresuraron a atenderla. Sandra tosía mientras intentaba despejar sus pulmones del humo que había inhalado, sintiendo el peso del agotamiento. Alejandro, ya fuera de la zona de peligro, se quitó el casco y se acercó a ella, notando cómo la joven lo observaba con una mezcla de agradecimiento y asombro. «Gracias por salvarme», susurró Sandra con una voz débil. Alejandro le dio una sonrisa tranquilizadora. «Es mi deber, no tienes que agradecer. Lo importante es que estés bien». Los paramédicos recomendaron llevarla al hospital para una revisión más completa, pero antes de que la ambulancia partiera, Alejandro tomó su mano suavemente y le dio una mirada seria. «No vuelvas a hacer algo tan peligroso. Sí, podrías haberte lastimado gravemente». Sandra asintió, y en ese momento se sintió envuelta en una mezcla de emociones que no había experimentado antes. Por un lado, el alivio de estar a salvo, y por otro, una extraña conexión con aquel hombre que apenas conocía, pero que acababa de salvarle la vida. Esa noche, Sandra llegó a su casa bajo la estricta supervisión de sus padres, Juan y Celia, quienes la esperaban preocupados en la puerta. Desde niña, había vivido con la constante vigilancia de sus padres, quienes temían que el mundo exterior pudiera lastimarla. Su madre le ofreció un abrazo fuerte al verla, pero su padre no pudo contener la reprimenda. «¿En qué estabas pensando, Sandra?», le reclamó Juan, su voz teñida de frustración. «¿Sabes lo que pudo haberte pasado? No entiendo cómo te atreviste a entrar a ese lugar». Sandra bajó la mirada, sintiéndose atrapada entre el alivio de estar en casa y la angustia de enfrentar la desconfianza y control de su familia. «No fue mi intención, papá. Solo quise ver qué había ahí. No pensé que fuera a pasar esto», intentó explicar, pero su padre la interrumpió. «Es que no piensas, Sandra». «Eso es el problema», continuó Juan, mientras él intentaba calmarlo. «Déjala, Juan. Lo importante es que está bien», intervino su madre con una mirada de súplica. Sandra solo quería retirarse a su habitación, lejos de la tensión familiar, para intentar procesar lo que había sucedido. Esa noche, tumbada en su cama, Sandra no podía dejar de pensar en Alejandro, el bombero que la había rescatado. La imagen de su rostro y la intensidad de su voz quedaron grabadas en su mente, provocándole una sensación de intriga que no comprendía del todo.
¿Qué era ese extraño interés que sentía por él? Durante los días siguientes, su vida continuó con la misma rutina. Sus padres la vigilaban de cerca, aún más desde el incidente, y limitaban sus salidas a lo estrictamente necesario. Sin embargo, Sandra aprovechaba cualquier excusa para salir de casa, con la esperanza de ver a Alejandro, aunque fuera de lejos. Finalmente, un día lo vio en la plaza central del pueblo, acompañado de algunos compañeros de la estación. Sin poder contenerse, se acercó a él, sintiendo como su corazón se aceleraba a medida que acortaba la distancia entre ellos. Alejandro, comenzó tímidamente. Al escuchar su nombre, él se giró y al reconocerla, le sonrió. Me alegra verte recuperada. ¿Todo bien?, preguntó con genuina preocupación. Sí, gracias a ti, respondió ella, y sin pensarlo demasiado, se atrevió a preguntar. ¿Te puedo invitar un café? Quiero agradecerte como se debe. Alejandro dudó por un instante, pero finalmente asintió. Claro, pero no tienes que agradecerme. Aún así, acepto el café. En un pequeño café de la plaza, ambos se sentaron y, poco a poco, la charla fluyó con naturalidad. Sandra hablaba sobre su vida, su familia y las restricciones que enfrentaba, mientras Alejandro escuchaba con empatía, compartiendo también detalles de su vida como bombero. Los minutos pasaron rápidamente, y con cada palabra, Sandra se sentía más conectada con él. Para ella, Alejandro representaba algo nuevo: libertad, comprensión y un respiro del asfixiante control de sus padres. Antes de despedirse, Alejandro le dio una mirada cálida y le susurró: si algún día necesitas algo, Sandra, aquí estaré. No dudes en buscarme. Ese encuentro despertó en Sandra una nueva sensación de esperanza y aventura. Esa noche, cuando regresó a casa, no pudo evitar sonreír en silencio. Sin que sus padres lo supieran, algo dentro de ella había cambiado. El control familiar comenzaba a perder fuerza frente a los primeros sentimientos que Alejandro había despertado. A partir de aquel primer café en la plaza, Sandra y Alejandro comenzaron a encontrarse en secreto, desafiando el control que los padres de ella ejercían sobre su vida. Con cada encuentro, el vínculo entre ellos se hacía más fuerte, y ambos descubrían en el otro un refugio. Alejandro, un hombre cuya vida giraba en torno a su labor de bombero y al servicio de los demás, encontraba en la juventud y ternura de Sandra una frescura que no había experimentado en mucho tiempo. Y Sandra, quien siempre había vivido bajo las normas de sus padres, sentía que por primera vez podía ser ella misma. Al principio, sus encuentros eran esporádicos y breves. Sandra inventaba excusas para salir de casa, ya fuera para hacer un recado o para ayudar a una vecina. Alejandro la esperaba en lugares apartados donde sus miradas no despertaran sospechas, siempre respetuoso de la situación en la que ella vivía, pero igualmente fascinado por la conexión especial que compartían. Una tarde, mientras caminaban juntos por una senda cercana al río, Sandra se detuvo y observó el horizonte con una expresión pensativa. ¿Alguna vez te has sentido atrapado?, preguntó en voz baja, sin apartar la mirada del agua que corría frente a ellos. Alejandro se quedó en silencio por un momento antes de responder. Supongo que todos nos hemos sentido así en algún momento, pero es cuestión de encontrar la forma de liberarse. ¿No crees? Sandra suspiró, con una tristeza que Alejandro percibió de inmediato. Es que, a veces siento que no tengo escape. Mis padres no me dejan respirar. Cada decisión, cada paso que doy, siempre es vigilado. A veces, quisiera ser libre y no tener que pedir permiso para todo. Él asintió, comprendiendo el dolor en sus palabras. A veces la libertad empieza con decisiones pequeñas. No tienes que desafiar el mundo de un golpe, Sandra. Solo dar un paso a la vez, como estás haciendo ahora. Sandra le sonrió, reconociendo en sus palabras un alivio que nunca antes había sentido. Sin pensarlo, acercó su mano a la de él, buscando un consuelo que parecía destinado para ella. Alejandro tomó su mano, apretándola con suavidad, y ambos se miraron en un silencio cargado de sentimientos. Mientras los encuentros continuaban, Sandra encontraba formas cada vez más creativas de escapar de la vigilancia familiar. Se reunían en parques solitarios o rincones escondidos de la ciudad,
donde nadie sospechaba que aquella joven de mirada inquieta y el bombero de semblante serio compartían secretos y risas. Sin embargo, cada vez que regresaba a casa, Sandra volvía a enfrentar las preguntas de sus padres, especialmente de su padre, cuya desconfianza crecía cada día. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. Una noche, mientras cenaban en casa, Juan, su padre, la miró con una expresión inquisitiva. ¿Por qué estás saliendo tanto, Sandra? Parece que cada vez tienes más excusas para estar fuera. Sandra tragó saliva, intentando no demostrar nerviosismo. Solo, he estado ayudando a la señora Rosa. Ella no tiene a nadie más y necesita apoyo. No es nada importante. Pero Juan no parecía convencido. No me gusta que pases tanto tiempo fuera. No sabemos quiénes pueden estar ahí afuera, o qué intenciones pueden tener contigo. Sandra contuvo un suspiro, frustrada por la constante presión de su padre, quien no podía aceptar que ella estuviera madurando y merecía algo de autonomía. Esa misma noche, encerrada en su habitación, miraba por la ventana, sintiendo la opresión de su hogar como una cadena invisible. Sabía que Alejandro la esperaba y la entendía como nadie. La clandestinidad de sus encuentros le daba a su vida un sentido de aventura y de escape, como si con cada cita se liberara un poco más de las cadenas de su hogar. Por otro lado, cada vez que veía a Alejandro, notaba algo en su mirada que no había percibido antes, un dejo de tristeza que él intentaba disimular. A pesar de la conexión profunda que compartían, había algo en su vida que él también ocultaba. Un día, mientras estaban juntos en un banco apartado del parque, Alejandro rompió el silencio con una pregunta inesperada. ¿Has pensado alguna vez en lo que harías si pudieras irte de este pueblo? Sandra se sorprendió por la pregunta, pero su respuesta fue casi automática. Muchas veces. Siempre he soñado con vivir en un lugar donde no tenga que rendir cuentas a nadie, donde pueda ser libre y tomar mis propias decisiones. Alejandro sonrió, pero esta vez su sonrisa tenía un toque de melancolía. Es un buen sueño, Sandra. No todos tienen la suerte de hacer lo que realmente quieren. Sandra lo miró, notando por primera vez una sombra en sus ojos. ¿Tú no eres feliz, Alejandro?, se atrevió a preguntar, acercándose un poco más para ver su reacción. Él suspiró, desviando la mirada. Es complicado, Sandra. No siempre la vida es como uno la imagina. A veces hacemos cosas para los demás y terminamos olvidándonos de nosotros mismos. Sandra sintió una punzada en el corazón. Por un instante, deseó poder consolarlo y ofrecerle el mismo apoyo que él le había dado a ella. Sin embargo, no quería presionarlo, así que guardó silencio, aceptando que cada uno tenía secretos y heridas que sanar. A medida que las semanas pasaban, su relación se volvía más intensa y significativa. Sandra sentía que Alejandro era el único que la comprendía, y su conexión era algo que ambos valoraban profundamente. Sin embargo, sabían que su relación no podía ser pública. Los padres de Sandra jamás aprobarían su vínculo con un hombre mayor, mucho menos uno que no pertenecía a su círculo cercano. Una noche, después de un largo paseo, Alejandro tomó a Sandra por los hombros y la miró fijamente. No sé cómo terminará esto, Sandra, pero quiero que sepas que, mientras estés dispuesta a luchar por lo que quieres, yo también lo estaré. Sandra lo miró con los ojos llenos de esperanza. No me importa lo que piensen los demás, Alejandro. Solo quiero ser feliz. Se despidieron con una promesa silenciosa, una conexión profunda que los mantenía juntos a pesar de las dificultades. Alejandro sabía que no podía ofrecerle a Sandra una vida sencilla, y ella comprendía que su relación tenía muchas barreras por delante. Pero, por primera vez, ambos sentían que valía la pena luchar por algo verdadero. Esa noche, Sandra volvió a su hogar con una sonrisa en los labios, recordando cada palabra de Alejandro. Por fin, su vida tenía un propósito más allá de las reglas y restricciones impuestas por sus padres. Sin embargo, la presión familiar continuaba creciendo, y ambos sabían que el tiempo que tenían para compartir en secreto era limitado. La incertidumbre y el deseo de estar juntos los empujaba a desafiar los límites una vez más, sin imaginar el precio que pronto tendrían que pagar.
Sandra llevaba días sintiéndose extraña, más cansada de lo usual y con un malestar que no lograba explicar. Había pasado noches en vela, recordando sus encuentros con Alejandro y los planes que en secreto soñaban juntos. Sin embargo, algo en su cuerpo le decía que un cambio más grande estaba ocurriendo. Fue entonces, en una de esas madrugadas de inquietud, cuando decidió enfrentarse a la posibilidad que tanto la asustaba. Con manos temblorosas, Sandra se hizo una prueba de embarazo, y al ver el resultado positivo, su corazón se aceleró. Una mezcla de emociones la invadió. Miedo, sorpresa y un atisbo de alegría. Un hijo, un vínculo eterno con Alejandro. Pero, al mismo tiempo, sabía que las consecuencias serían devastadoras. Su padre jamás aceptaría una situación así, y su madre seguramente estaría destrozada. Al día siguiente, trató de actuar con normalidad, pero la tensión crecía en su pecho. Durante la comida, Sandra mantenía la vista baja, evitando el contacto visual con sus padres. Juan, siempre atento, notó su nerviosismo y comenzó a sospechar. «¿Qué te pasa, Sandra? ¿Estás enferma o algo así?», preguntó, con un tono inquisitivo que hizo que la joven se sobresaltara. «Yo estoy bien, solo cansada», respondió Sandra, tratando de sonar convincente. Sin embargo, su madre, Celia, no le creyó. Esa misma tarde, mientras limpiaba su habitación, encontró la prueba de embarazo en el fondo del bote de basura. El hallazgo la dejó en shock, y con lágrimas en los ojos, corrió a confrontar a su hija. «Sandra, ¿es esto cierto?», le susurró, sosteniendo la prueba en alto. Sandra asintió con la mirada llena de temor. «Mamá, yo no quería que te enteraras así. Pero sí, es cierto, estoy embarazada». Celia se llevó las manos al rostro, incapaz de asimilarlo, y en un instante de desesperación, gritó el nombre de Juan. Al escuchar el llamado de su esposa, él entró en la habitación, y al ver la prueba en sus manos, su expresión cambió radicalmente. «¿Qué es esto? ¿Qué has hecho, Sandra?», exclamó, con el rostro rojo de furia. «¿Cómo te atreviste a manchar el honor de esta familia de esta manera?». Sandra sintió como el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Sabía que su padre reaccionaría con enojo, pero la dureza en sus palabras le causó un dolor profundo. «Papá, por favor, escucha», comenzó a decir, pero Juan no estaba dispuesto a oír ninguna explicación. «No hay nada que escuchar. ¿Quién es el responsable de esto? Dime el nombre de ese desgraciado que te arruinó la vida», exigió, acercándose amenazante. Sandra sabía que revelar la identidad de Alejandro solo empeoraría la situación, así que, en un acto de protección, decidió guardar silencio. «No tienes derecho a saberlo», respondió con valentía, aunque su voz temblaba. Juan la miró con una mezcla de desprecio y desilusión. «Eres una desvergonzada, igual que todas esas muchachas que andan por ahí sin rumbo. Y pensar que me sacrifiqué para darte lo mejor. No mereces mi respeto ni mi apoyo». Celia intentó interceder, suplicando a su esposo que no fuera tan duro, pero Juan no tenía intención de mostrarse compasivo. Con un gesto implacable, señaló la puerta. «No hay lugar en esta casa para una hija que traiciona nuestra confianza. Si insistes en seguir adelante con este embarazo, no volverás a pisar esta casa», declaró, su voz fría y definitiva. Sandra sintió que su mundo se desmoronaba. Jamás imaginó que su propio padre sería capaz de abandonarla en el momento en que más lo necesitaba. Con el corazón destrozado, recogió unas pocas pertenencias y salió de su hogar sin mirar atrás, sabiendo que ya no tenía un lugar en esa familia. Esa noche, sin un rumbo claro, Sandra deambuló por las calles, tratando de mantener la calma mientras sentía como el peso de su situación la ahogaba. La imagen de Alejandro apareció en su mente, y sin dudarlo más, decidió buscarlo. Sabía que él era su única esperanza, la única persona que podía comprender su dolor y ofrecerle un refugio. Cuando llegó a la estación de bomberos, Alejandro estaba terminando su turno. Al verla, percibió de inmediato su angustia y la llevó a un rincón más privado, donde ella rompió en llanto, confesándole todo lo ocurrido. «Alejandro, estoy embarazada, y mi padre me echó de casa. No tengo a dónde ir», dijo, entre sollozos.
Alejandro la abrazó con ternura, acariciando su cabello mientras le susurraba palabras de consuelo. No estás sola, Sandra. Aquí estoy yo para ti. Vamos a superar esto juntos. Con el rostro aún húmedo de lágrimas, Sandra lo miró con una mezcla de gratitud y esperanza. Alejandro le sonrió, decidido a asumir su responsabilidad y darle el apoyo que ella necesitaba. Te llevaré a una pensión donde podrás quedarte, y yo me encargaré de los gastos. No te preocupes, Sandra. No voy a dejarte sola en esto, prometió, mientras ella asentía, sintiendo que, a pesar de todo, no estaba completamente desamparada. Esa noche, Alejandro la llevó a una pequeña pensión en las afueras del pueblo, donde habló con la encargada y le explicó la situación. Sandra, agotada física y emocionalmente, se acomodó en la pequeña habitación, sintiendo que, aunque el futuro era incierto, al menos tenía un lugar donde refugiarse. Antes de despedirse, Alejandro se acercó a ella y le tomó las manos. Descansa, Sandra. Mañana vendré a verte y nos aseguraremos de que tengas todo lo que necesitas. Y, por favor, no dudes en pedirme ayuda. No importa lo que pase, estoy aquí para ti. Sandra lo miró con ojos agradecidos. Gracias, Alejandro. No sé qué haría sin ti. Alejandro le acarició la mejilla suavemente y le dio un beso en la frente antes de marcharse. Cuando Sandra se quedó sola, reflexionó sobre todo lo que había sucedido en tan solo unas horas. Había perdido a su familia y a su hogar, pero había ganado una nueva esperanza en los brazos de Alejandro. En los días que siguieron, Alejandro visitó la pensión con regularidad, llevándole provisiones y manteniéndola al tanto de lo que ocurría en el pueblo. Los rumores sobre su situación se esparcían rápidamente, y aunque sabía que su nombre estaba en boca de todos, Sandra sentía que las opiniones de los demás ya no importaban. Su vida había cambiado, y ahora todo lo que deseaba era construir un futuro para ella y su hijo. Mientras Sandra se adaptaba a su nueva realidad, Alejandro comenzó a enfrentar sus propios dilemas. Sabía que su apoyo a Sandra no solo era un acto de responsabilidad, sino también el reflejo de sentimientos profundos que habían crecido entre ellos. Sin embargo, guardaba un secreto que pronto tendría que confesarle. Su matrimonio con Amparo, una relación que se mantenía solo por apariencias y en la que no había amor verdadero. A pesar de las dificultades que enfrentaban, ambos estaban decididos a enfrentar el futuro juntos, sabiendo que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero también con la certeza de que en el otro habían encontrado una razón para seguir adelante. Los días en la pensión eran una mezcla de tranquilidad y desasosiego para Sandra. A pesar del apoyo constante de Alejandro, no podía evitar sentirse abrumada por el cambio drástico que su vida había dado en tan poco tiempo. Estaba agradecida por tener un lugar donde refugiarse, pero la incertidumbre de su situación y los rumores que circulaban en el pueblo a veces eran difíciles de soportar. Alejandro cumplía su promesa de visitarla con frecuencia, llevándole alimentos, dinero y asegurándose de que no le faltara nada. Sandra encontraba consuelo en sus visitas y, cada vez que lo veía, sentía como una mezcla de alivio y cariño crecía en su corazón. Pero había algo en Alejandro que le preocupaba, una tensión que percibía en sus gestos y en su mirada, como si estuviera guardando algo importante. Una tarde, después de una conversación animada en la pequeña habitación de la pensión, Alejandro se quedó en silencio, observándola con una expresión sombría. Sandra percibió su seriedad y su corazón dio un vuelco, intuyendo que algo importante estaba por venir. Sandra, hay algo que he estado evitando decirte, porque no quiero herirte, comenzó Alejandro, su voz baja y cargada de pesar. Sandra lo miró con sorpresa, pero no interrumpió, esperando a que él continuara. Alejandro desvió la mirada por un momento, como buscando las palabras adecuadas para explicar aquello que llevaba ocultando. La verdad es que, estoy casado, confesó finalmente, con una voz apenas audible. Su nombre es Amparo, y llevamos varios años juntos. Pero nuestra relación es solo una fachada, algo que se mantiene por las expectativas de nuestras familias. Sandra sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente, y aunque una parte de ella había sospechado que él ocultaba algo, no esperaba esta confesión. ¿Estás casado?, repitió, incrédula.
Alejandro asintió, sintiendo el dolor en su expresión. Lo estoy, pero no es lo que piensas. Nuestra relación está rota desde hace tiempo. Amparo ha sido infiel en múltiples ocasiones. A pesar de que no hay amor entre nosotros, nuestras familias nos han presionado para mantener la apariencia de un matrimonio estable. Sandra apartó la mirada, sintiendo una mezcla de traición y tristeza. ¿Y por qué no me lo dijiste antes, Alejandro? Yo confiaba en ti. Lo sé, y lamento no haber sido sincero desde el principio. Pero cuando te conocí, algo en mí cambió. Nunca antes había sentido esta conexión con alguien, y mientras más tiempo pasaba contigo, más temía perderte. No quería que este matrimonio vacío fuera un obstáculo entre nosotros, respondió Alejandro, su voz llena de sinceridad. Sandra respiró hondo, tratando de asimilar la confesión. Sabía que Alejandro estaba siendo honesto, y podía ver la culpa reflejada en sus ojos. A pesar de todo, su corazón le decía que la quería de verdad, que no había sido su intención engañarla. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Alejandro se acercó, tomándole las manos con suavidad. Voy a divorciarme, Sandra. Ya no puedo vivir en una mentira. Quiero estar contigo. Quiero que construyamos una vida juntos, lejos de todo esto. Sandra lo miró en silencio, sopesando sus palabras. Sabía que estar con Alejandro no sería fácil y que los obstáculos no desaparecerían de un día para otro. Pero en ese momento, entendió que, a pesar de las dificultades, quería darle una oportunidad a lo que sentían. Si estás dispuesto a luchar por esto, yo también lo estoy, Alejandro, dijo finalmente, con una determinación que sorprendió a ambos. Alejandro le sonrió con gratitud y alivio. Gracias, Sandra. Te prometo que, pase lo que pase, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que estemos juntos. A partir de ese día, Alejandro comenzó a tomar los pasos necesarios para iniciar el proceso de divorcio. Sabía que enfrentaría resistencia, especialmente de su familia y de Amparo, quien no estaba dispuesta a perder la imagen de esposa ideal que había construido. Sin embargo, la decisión de Alejandro era firme. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando una decisión por sí mismo, sin dejarse guiar por las expectativas de los demás. Mientras tanto, Sandra trataba de mantener la calma y prepararse para el futuro. Sabía que la noticia del embarazo no tardaría en circular en el pueblo, y aunque esto la inquietaba, se aferraba a la esperanza de que pronto estarían lejos de las miradas juzgonas y de las habladurías. Una noche, Alejandro llegó a la pensión con la expresión cansada y la camisa ligeramente desarreglada. Al verlo, Sandra sintió una preocupación genuina y se acercó a él, tomándolo de la mano. ¿Todo está bien?, preguntó con dulzura. Él asintió, aunque sus ojos mostraban una tristeza que no podía ocultar. Es solo que, enfrentarse a la realidad de este matrimonio es más difícil de lo que pensé. Amparo no está dispuesta a aceptar el divorcio fácilmente, y mi familia tampoco. Pero no me voy a rendir, Sandra. Ya no hay vuelta atrás. Sandra lo miró con ternura, reconociendo la fortaleza en sus palabras. Te admiro, Alejandro. Estás haciendo algo que muchos no se atreverían a hacer, y no estás solo en esto. En ese momento, Alejandro sintió que todo sacrificio valía la pena. Con un suspiro de alivio, se acercó a ella y la envolvió en sus brazos, encontrando consuelo en su cercanía. Durante esos segundos, ambos se permitieron olvidar las dificultades y simplemente disfrutar del amor que los unía. A partir de entonces, su relación se hizo más fuerte. Sandra y Alejandro compartían sus miedos y esperanzas, apoyándose mutuamente en cada paso. Las visitas de él a la pensión se convirtieron en momentos de paz y alegría, donde soñaban con la vida que les esperaba al otro lado de sus problemas. Con el paso de los días, Sandra notaba cómo Alejandro parecía más decidido y comprometido. La lucha por liberarse de un matrimonio sin amor y por construir una vida a su lado le daba una nueva motivación, algo que hacía tiempo no experimentaba. Sin embargo, en el fondo, ambos sabían que su historia todavía enfrentaría retos. La familia de Alejandro y el propio pueblo no aceptarían su relación con facilidad, y cada día debían enfrentar miradas y comentarios que buscaban minar su confianza. Pero, a pesar de todo,
Sandra y Alejandro mantenían la esperanza de que juntos lograrían superar cualquier obstáculo. Sabían que el camino no sería fácil, pero estaban dispuestos a enfrentar lo que fuera necesario para construir la vida que ambos anhelaban. El proceso de divorcio de Alejandro no fue sencillo. Apenas comenzó a gestionar los documentos y a hablar con abogados. La resistencia que enfrentó por parte de Amparo y de su familia fue mayor de lo que había anticipado. Su madre, al enterarse de sus intenciones, fue la primera en recriminarle su decisión. «¿Cómo te atreves a hacerle esto a Amparo? Es una buena mujer, tu esposa», exclamó con indignación. «¿Qué dirá la familia? ¿Y el pueblo? ¿No te importa la reputación que estamos perdiendo?» Alejandro mantuvo la calma, aunque el dolor que le causaba decepcionar a su madre lo carcomía por dentro. «Mamá, tú no entiendes. No hay amor en ese matrimonio, y ella lo sabe tan bien como yo. No es justo seguir viviendo una mentira. ¿Y esa muchachita, Sandra, tiene algo que ver en esto?», preguntó su madre, con una mirada acusadora. Alejandro respiró hondo. Sabía que los rumores ya estaban en boca de todos, y negar la relación solo haría las cosas más complicadas. «Sí, mamá, estoy enamorado de Sandra. No es una decisión fácil, pero es lo que quiero, lo que me hace feliz». Su madre, ofendida y humillada por la confesión, se negó a seguir hablando con él. Alejandro se despidió sin añadir más, sintiendo como el peso de las expectativas familiares se derrumbaba sobre sus hombros. Sabía que los días por venir serían complicados, pero la certeza de estar haciendo lo correcto le daba la fuerza para seguir adelante. Mientras Alejandro luchaba por desvincularse legalmente de Amparo, Sandra enfrentaba sus propios desafíos. Los rumores sobre su embarazo se habían esparcido por el pueblo como el fuego, y a donde fuera sentía las miradas de desaprobación de los vecinos. A menudo, escuchaba susurros y comentarios mordaces mientras caminaba por la plaza o visitaba la tienda. «¿Has escuchado que la hija de Juan anda embarazada? Y ni siquiera sabe quién es el padre», murmuraba una vecina con desprecio, mientras Sandra pasaba junto a ella. Al escuchar estos comentarios, Sandra sentía como la tristeza la invadía, pero se obligaba a mantener la cabeza en alto. Su amor por Alejandro y la vida que crecía en su vientre le daban la fortaleza para soportar las críticas. Sabía que pronto estarían lejos de todo aquello, y eso la ayudaba a mantener la esperanza. Una noche, Alejandro visitó la pensión más tarde de lo habitual, con el rostro agotado y la mirada oscurecida por las dificultades del día. Sandra lo recibió con una sonrisa tierna, intentando infundirle ánimo. «Sé que no es fácil, pero estamos juntos en esto», Alejandro le dijo, tomando su mano. Alejandro suspiró y le devolvió una sonrisa débil. «A veces pienso que nunca lograré liberarme de esta situación, pero luego pienso en ti, y eso me da la fuerza para seguir». Sandra apretó su mano, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que Alejandro estaba enfrentando un sacrificio enorme, y su amor y lealtad hacia él solo se fortalecían con cada obstáculo que él superaba. Días después, Alejandro se presentó en la pensión con noticias importantes. «Finalmente, he logrado presentar todos los documentos para el divorcio», le dijo, con una mezcla de alivio y nerviosismo. «Es cuestión de tiempo antes de que todo esté oficializado». Sandra lo abrazó con emoción, sintiendo que por fin el sueño de estar juntos estaba cada vez más cerca. Aún así, ambos sabían que no podían bajar la guardia, pues la presión familiar y las críticas del pueblo continuaban amenazando su felicidad. A medida que el divorcio avanzaba, Amparo intentó diversas estrategias para retener a Alejandro, desde súplicas hasta amenazas veladas sobre cómo afectaría la reputación de él y su familia. Pero Alejandro, decidido y con la firmeza de quien sabe que está en lo correcto, no cedió a las manipulaciones. El amor que sentía por Sandra le daba el valor necesario para resistir cualquier intento de sabotaje. Finalmente, llegó el día en que el juez firmó los papeles, y Alejandro quedó oficialmente divorciado. Aunque fue un proceso desgastante, Alejandro sintió un alivio indescriptible, como si una gran carga hubiera sido retirada de su vida. Aquella noche, fue a la pensión para darle la noticia a Sandra. Al abrir la puerta, Sandra notó de inmediato la expresión relajada y satisfecha en el rostro de Alejandro. «¿Lo conseguiste?», preguntó con una mezcla de emoción y nerviosismo. Alejandro asintió,
sonriendo. Sí, Sandra, ya soy libre. Sandra lo abrazó con fuerza, sintiendo como una ola de alivio y felicidad la envolvía. Después de tantos obstáculos, finalmente podrían empezar a planear su vida juntos sin la sombra de aquel matrimonio en el camino. Con la decisión de dejar el pueblo en mente, ambos comenzaron a preparar sus próximos pasos. Sabían que, si querían escapar de las miradas inquisitivas y los juicios constantes, debían mudarse a otro lugar donde nadie conociera su historia. Alejandro se encargó de hacer los arreglos necesarios. Y, en menos de una semana, todo estaba listo para que iniciaran su nueva vida. Antes de partir, Alejandro llevó a Sandra a dar un último paseo por el pueblo, recorriendo aquellos rincones donde habían compartido sus primeros encuentros. Era un momento agridulce. Aunque dejarían atrás un lugar lleno de recuerdos y la tierra donde ambos habían crecido, la ilusión de construir un futuro lejos de las sombras del pasado les daba la fuerza para seguir adelante. Esa noche, mientras caminaban bajo las estrellas, Alejandro tomó la mano de Sandra y la miró con ternura. Sandra, te prometo que donde sea que vayamos, siempre te voy a cuidar. Vamos a ser una familia, lejos de todo lo que nos hizo daño. Sandra, conmovida, sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. No necesito nada más que eso. Alejandro, eres lo único que quiero y necesito. Al día siguiente, con solo unas pocas pertenencias y el amor que los unía, ambos dejaron San Lorenzo. Subieron a un autobús que los llevaría a una ciudad cercana, donde podrían comenzar de nuevo sin el peso de las miradas ni de las murmuraciones. Alejandro miró por última vez el pueblo que había sido su hogar y, al voltear hacia Sandra, sonrió, sabiendo que había tomado la mejor decisión de su vida. Mientras el autobús avanzaba y dejaba atrás el pueblo, Sandra sintió una paz desconocida. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también estaba segura de que, junto a Alejandro, podría enfrentar cualquier desafío. El viaje en autobús fue largo y silencioso. Alejandro y Sandra intercambiaban miradas cómplices de vez en cuando, como si necesitaran recordarse que todo lo vivido hasta ahora era real. Ambos sabían que estaban dejando atrás una vida llena de juicios y expectativas para enfrentarse a lo desconocido, pero también estaban seguros de que, mientras estuvieran juntos, podían superar cualquier desafío. Al llegar a la nueva ciudad, se instalaron en un modesto departamento en un barrio tranquilo. Alejandro había ahorrado lo suficiente para que ambos pudieran comenzar desde cero sin preocupaciones inmediatas. Sandra, por su parte, estaba emocionada por la idea de tener un hogar propio, un espacio donde ella y Alejandro pudieran construir una familia sin temores ni restricciones. Los primeros días en la ciudad fueron una mezcla de incertidumbre y entusiasmo. Sandra descubría cada rincón de su nuevo hogar con ojos llenos de ilusión. Pintó las paredes de la habitación del bebé, colocó cortinas que ella misma había elegido y organizó los muebles de la manera que le parecía más acogedora. Alejandro la observaba, feliz de verla construir el nido donde pronto darían la bienvenida a su hijo. «¿Te das cuenta de lo lejos que hemos llegado?», comentó Alejandro una noche, mientras cenaban en la pequeña mesa de la cocina. Sandra sonrió, tomando su mano. «Lo sé, a veces parece un sueño, como si en cualquier momento fuera a despertar y encontrarme de nuevo en San Lorenzo». «No, esto es real, Sandra, es nuestra nueva vida», respondió Alejandro, apretando su mano con cariño. Con el paso de los meses, la relación entre ambos se fortaleció. Sandra, ahora más tranquila y segura de sí misma, encontraba en Alejandro el apoyo que siempre había necesitado. Él la acompañaba a cada cita médica, ansioso por conocer cada detalle sobre el crecimiento de su hijo. Para ambos, este embarazo representaba una nueva etapa, un símbolo de amor y libertad que habían conquistado juntos. Finalmente, el día llegó. Sandra comenzó a sentir las primeras contracciones en una mañana tranquila. Alejandro, quien había estado preparándose para ese momento, reaccionó con calma y prontitud, ayudándola a llegar al hospital. A su lado, Sandra se sentía segura, a pesar de los nervios que la invadían. Horas después, ambos escucharon el llanto de su hijo recién nacido. Alejandro, emocionado hasta las lágrimas, miró al bebé que sostenía en brazos, un niño que representaba la culminación de sus esfuerzos y sacrificios.
Sandra lo observaba con una sonrisa de agotamiento y amor profundo. Sabía que el camino que los había llevado hasta ese momento no había sido fácil, pero también comprendía que cada obstáculo había valido la pena. «Bienvenido, Alejandro Jr.», murmuró Sandra, mientras acariciaba la pequeña mano del bebé. Los primeros días como padres fueron una experiencia completamente nueva para ambos. Aunque el cansancio y la falta de sueño eran constantes, la felicidad de tener a su hijo en brazos los llenaba de energía. Alejandro pasaba horas observando a su hijo dormir, imaginando el futuro que podrían construir como familia. Por primera vez en su vida, se sentía plenamente en paz. Con el paso de los años, Sandra y Alejandro lograron integrarse a la comunidad. A medida que su hijo crecía, la vida en aquella ciudad se volvía cada vez más familiar. Hicieron amistades, encontraron trabajo y lograron establecerse con estabilidad. Sandra, quien había dejado de lado sus estudios al quedarse embarazada, comenzó a tomar clases en línea, con la esperanza de obtener un título y ofrecer un mejor futuro a su familia. Un día, mientras paseaban por el parque con su hijo, Sandra tomó la mano de Alejandro y le dio una sonrisa cómplice. «¿Sabías que estás a punto de convertirte en padre otra vez?», dijo, con un tono juguetón. Alejandro la miró con asombro y emoción. «¿Hablas en serio, Sandra?». Ella asintió, sintiendo como sus ojos se llenaban de lágrimas de felicidad. Alejandro la abrazó, riendo y llorando a la vez, incapaz de contener la alegría que esta nueva noticia le provocaba. Sabía que su vida estaba completa, y aunque nunca habían sido una pareja convencional, estaban profundamente unidos por el amor y el esfuerzo que habían puesto en construir una familia desde los cimientos. Los días continuaron pasando con la tranquilidad que ambos habían buscado durante tanto tiempo. Alejandro y Sandra vivían su vida alejados de las expectativas y críticas de aquellos que un día los juzgaron. Con su segundo hijo en camino, miraban al futuro con la certeza de que estaban haciendo lo correcto, que la familia que habían formado era el resultado de la valentía y el amor genuino que los unía. Un día, mientras observaban a su hijo jugar en el jardín, Sandra reflexionó en voz alta. «¿Crees que algún día deberíamos volver a San Lorenzo? Quizá podríamos visitar el pueblo, aunque sea por unos días». Alejandro se quedó en silencio por un momento, meditando su respuesta. Aunque los recuerdos de su vida anterior seguían presentes, la paz que sentían en aquel momento era demasiado valiosa para arriesgarla. «Tal vez algún día, cuando nuestros hijos sean mayores. Por ahora, creo que nuestra vida está aquí. Tenemos todo lo que necesitamos», Sandra dijo, mirándola con ternura. Sandra asintió, comprendiendo que el pasado podía permanecer donde estaba. No necesitaban regresar para confirmar nada. Su felicidad y estabilidad estaban en el presente, en el amor que compartían y en los sueños que seguían construyendo juntos. Mientras se abrazaban, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos cálidos y suaves. Sandra miró a Alejandro, sintiendo que finalmente había encontrado el lugar al que pertenecía. Juntos, enfrentaron un mundo que había intentado separarlos, y a pesar de todo, allí estaban, más fuertes que nunca, esperando con esperanza el futuro que les aguardaba. La historia de Alejandro y Sandra nos recuerda que el amor verdadero puede encontrar su camino incluso en las circunstancias más difíciles. A pesar de la presión social, las expectativas familiares y los obstáculos emocionales, ambos tuvieron la valentía de tomar decisiones que, aunque desafiantes, fueron coherentes con sus propios deseos y valores. En su travesía, Alejandro y Sandra aprendieron que la felicidad no debe sacrificarse por las apariencias ni las imposiciones externas. Construir una vida juntos fue un acto de coraje y libertad. Nunca se debe sostener una relación por las apariencias o por el que dirán, sino que el verdadero compromiso nace del amor y respeto mutuo. La autenticidad en las decisiones y la valentía para enfrentar la desaprobación externa son fundamentales para vivir una vida plena. Alejandro y Sandra nos muestran que, aunque el camino hacia la libertad puede estar lleno de desafíos, es posible alcanzar la paz y la felicidad cuando se elige vivir conforme a los propios valores y necesidades. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. ¿Tú has pasado por algo parecido? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. ¡Hasta luego!